Muy bien. Ay, shalom, shalom. Buenas tardes, bendiciones, amada familia. Estamos dando pues inicio a la jornada de esta tarde. Nos sumamos a todos los que están conectados y vamos a ponernos en pie, así descansamos las sillas y bienvenidos los que están llegando. A ti, Padre, oramos en esta hora dándote primeramente muchísimas gracias por darnos la vida, esa condición, Padre, de estar apercibido de los tiempos y de este momento y consciente, Padre, también de la condición de hijos y también pues llamados a servirte a ti y consciente de este día precioso que has marcado en tu palabra como un día de comunión, un día de visitación, impartición y todo lo que concierne pues Padre, ese encuentro contigo y los unos a los otros en esta comunión, ya sea presencial, ya sea a través de la red, pero en todo pues está el Espíritu de Santidad que tiene que ver Padre con esa convicción de cada uno de nosotros, conscientes en la entrega y en el compromiso de que eres tú el dador de todas las cosas, Señor. Hoy, pues, Padre, una vez más, te damos muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar en comunión, de estar presentes, de estar activos y de esta manera, pues, dispuesto y pues expuesto para ti, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Así pues, puesto en tus manos, oramos por cada uno de nuestros hermanos presentes, los que están en las redes, que a bien pues cada uno recibamos la porción que tú impartes, que la podamos recibir, que tengamos la disposición, Padre, para recibirla, pero también para valorarla y con ella, pues, el cumplimiento de tu propósito, Señor. Que podamos estar apercibidos, para esto siempre con una sensibilidad, con un interés, Señor, valioso, Señor, que podamos armonizar con tu propósito y así con tu naturaleza de santidad, Señor. Muchísimas gracias, pues, Padre, por esta jornada que comenzó de la caída del sol. En la mañana, pues todo un manjar maravilloso, el alimento espiritual. Y así, pues Padre, también todo compartir, toda comunión, se traduce, pues Padre, también en un alimento para fortalecer nuestra condición de familia, Señor. Así puesto en tus manos, oramos agradecidos y lo hacemos llegando por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías, Yehoshua. Amén y amén. Muy bien, podemos tomar asiento. Bueno, damos la bienvenida a todos los que ya están presentes, los que están llegando, los que están conectados, y cada uno pues realmente es reconociendo la bondad maravillosa de nuestro Padre Celestial. Teníamos 2 semanas de ausencia, eso le damos muchas gracias al Padre por las dos cosas, no por estar ausentes, sino porque pudimos estar compartiendo con la familia y atendiendo ya cosas que ameritan, junto a la demás familia también. Y bueno, porque ya nos devuelve, ya estamos de vuelta, llegamos el miércoles, creo que llegamos el martes, ¿ok? Bueno, total que, bueno, a retomar las cosas sin dejar de estar pendiente con todo lo que hay allá. Como dice, allá nada se deja, ¿cómo se llama? Allá siempre hay algo que hacer, o mucho que hacer. Entonces, siempre estamos atrasados, como dice. Pero bueno, allá, buena colaboración, mis hermanos están allá también, y bueno, estuvo muy bueno Tuvimos el cumpleaños del abuelo la semana antepasada y esta pasada fue el de mi mamá. Y bueno, gozándonos con ellos también, pero también pendientes. Hay una condición de salud en ellos, pues que tenemos que estar vigilando. Entonces, bueno, le doy las gracias al Padre por las oraciones de cada uno de los que habían participado, que han acompañado en toda esta jornada, pues que debemos los unos a los otros realmente estar conscientes, pues de esa conversación con nuestro Padre Celestial para que nos ayudemos unos con otros. ¿Ok? También resaltamos, la hermana Rizka ha estado muy, con una buena evolución, gracias al Señor. Okay, estuvimos antier por allá. Y bueno, hasta hoy ya le quitaron todo, algo que ella no esperaba que era así tan rápido, pero sí, ya le chequearon, ya no tiene que drenar, no tiene, o sea, está muy favorable todo su proceso de recuperación. Total que bueno, le damos muchísimas gracias al Padre, nos gozamos y seguimos orando por esos milagros maravillosos del Padre, ¿ok? Algunas cosas que conversábamos con ella, bueno, que todo esto ha sido como muy rápido y la han atendido muy bien y muy rápido, porque esto es reciente y ya va en una fase de avance muy valiosa, ¿ok? Porque ya está operada, más bien ya prácticamente le han hecho 2 cirugías rapidito. Eh, Esta vez ya le extrajeron todo el seno, eso garantiza la doctora por lo que chequeó y por todo lo que ella vio, pues de que eso la deja mucho más favorable, con mucho más ventaja, sin pues
descartar lo que es el seguimiento y todo el cuidado que seguir teniendo. Pero gloria al Padre. Entonces le damos muchas gracias al Padre por eso. Y bueno, seguimos orando por esa obra maravillosa que el Padre ha hecho en ella, en medio de todos estos procesos que ha estado viviendo junto a su familia. Bueno, pero también no descartamos o no menospreciamos la oportunidad maravillosa de aprender o de aprendizaje y también de reflexión para ella, para su familia y para cada uno de nosotros también, ¿ok? Son casos, bueno, que son bastante impactantes, pero todo ello fluyendo, gloria al Padre, ¿ok? Muy similar a lo que ha sido el caso del Moré, atendiendo que el caso del Moré se alargó más, ¿no? Tuvo una agonía un poco más larga, pero bueno, la gloria del Padre ha sido muy grande también, maravillosa, ¿ok? Y ya todos tenemos el testimonio de todo lo que veramente pues está determinado. Bueno, todo esto nos llama a seguir vigilando y a seguir cuidándonos también, ¿ok? Aquellos que han estado y los que no han estado es por igual también, porque seguimos viviendo un mundo de tantos procesos de contaminación que estamos expuestos. Total que bueno. Entonces, gracias al Padre por eso y seguimos en las manos del Señor, viendo y viviendo sus milagros. También la hermana Hannah, ahora pues un mensaje que dio el hermano Shermo, ya ha venido padeciendo de unas situaciones de infecciones urinarias, bueno, y eso está todavía en el proceso, seguimos orando por eso para que la tengamos presente, que se pueda pues, está en un proceso también de atención con la médica, la doctora, perdón, Xiomara de Maracaibo, que bueno, ella tuvo muy buena o tuvimos muy buenos resultados en este servidor y mi hermano More también. Y bueno, eso ha sido una mano extendida de parte del Señor y esperamos pues que a ella no sea menos, sino por lo contrario pues también tenga esa gran mejoría. ¿Ok? Entonces ya está en tratamiento y en todo cuidado. Decía que mi viejo, bueno, también pues están en un cuidado. Mi papá sufre tiene un solo riñón que le funciona bien, otro que no le funciona bien y eso le da muchos problemas de infecciones urinarias por las retenciones, por todo lo que eso implica. Y bueno, ahorita estamos en un proceso aparte que le dio un virus fuerte después que yo me vine, entonces, bueno, ya hoy amaneció bastante mejorado. Esperamos ya que a partir del lunes o martes pues tengamos ya un tratamiento para lo que es la bacteria también. Es que se gesta mucho eso en las personas adultas y en las condiciones como él está del sistema urinario, que tiene un solo riñón, y bueno, y tiene el riñón ahí, porque una de las cosas negativas que tiene es que el riñón que no funciona lo tiene ahí y de alguna manera le trabaja, pero trabaja mal, y eso produce la retención de líquidos. Total que, cosa que en su tiempo no se trató, no se determinó el haberlo operado, pero entonces después los médicos a última hora han dicho, bueno, que lo ideal era haberlo sacado, pero haberlo operado, sacarlo. Pero no se dio. Entonces, bueno, lo tenemos ahí, pues ya mi papá, 92 años, no creo que no debamos inventar en este sentido. Pero bueno, le doy gracias al Padre por sus oraciones y sigo pues pidiendo oración por ello, ¿ok? Mi caso ando así un poquito afrenadito, ¿verdad? Porque tuve un incidente allá en el monte y bueno, aunque no fue aparentemente en el momento o después que me vine que estaba aquí me ha estado afectando. ¿Verdad? Tuve un encuentro con un ovejo y me encachó, como dice, me atropelló y bueno, en el momento fue como, no fue tan impactante a pesar de que me revolcó, como dice, me tumbó y me mareó, pero ¿cómo dice? El ovejo, diferente al ganado, el ovejo trabaja con un golpe así. Entonces no tiene cacho, pero es con la frente. Y bendito sea el Padre que me chocó, fue justo en la espalda, sentó la tabla de la espalda. Y eso, digamos, si me da por un ladito, por un muslo, la costilla, algo así, bueno, estuviera hospitalizado, como dice, porque ahí yo estoy muy débil con la situación que tengo, ¿ok? Pero fue ahí. Sin embargo, pues me tumbó y me mareó y bueno, me dejó secuelas y bueno, ando así frenadito que tengo que ahorita pues tener mucho cuidado. Pero eso me pasó. Eh, yo me descuidé, no sabía que también, y fue muy tonto. Yo abro la puerta y lo dejo que salgan y yo me sigo caminando, me voy adelante. Pero yo, bueno, dejo que salgan para donde sea. Y el muy zángano me estaba cazando y me llegó por detrás y me sorprendió. Y ta, para el suelo.
Y ellos dan es así. Eso es un... Sí, ellos. Los oveos le ganan a un toro como, como por el impacto, ¿ok? Entonces, bueno, yo no me la eché de toros, pero, pero me dio el golpe el zángano ese, ¿ok? Sin embargo, en el momento, realmente, pues no sentí sentí el impacto, pero no me atropelló, porque si me agarra hueso o por un lado, o el muslo, porque yo tengo un problema femoral, hubiese sido muy, de otro nivel, pero gracias al Padre. Pero sin embargo, bueno, pues pido oración y ahí estoy cuidándome en eso también. ¿Verdad que cosas que pasan y que a veces no las podemos evitar? ¿Ok? Eh, ok, estamos conectados, ¿verdad? Muy bien, saludamos a todos nuestros hermanos que están conectados. Que el Padre les bendiga mucho. Habíamos quedado, empezar como a las 5, pero como hay suficiente pueblo aquí, gracias al Señor. Entonces, por eso decidimos, bueno, darle continuidad una vez que terminamos la miga. Pero quiero que esto lo tengamos todos presente como información, como orientación y como tenerlo bien presente, que es el caso que de la organización de los Shabbat, ¿ok? Le damos gracias al Padre porque, bueno, ha venido funcionando eh, con esa rotación que ha sufrido algunas desfases. Y yo quisiera aclarar un poquito eso para que no se nos enrede la cosa, ¿ok? Eh, tenemos una rotación que está dada como de 2 meses y medio más o menos, ¿verdad? Para cada familia que le corresponde, que es organizar todo el Shabbat, que es preparar el local, limpiar el local, todo lo que es el local, ¿ok? Y lo que se requiere, pues, que es el vino, el agua, ¿ok? Que ya eso está, y el hielo, eso ya está contabilizado este, y programado así, ¿ok? Entonces, cada familia corresponde cada 2 meses y medio atender ello, ¿ok? Han habido una cosa, o sea, es muy desfasante, y lo digo para que todos lo entendamos, para que lo mejoremos, que el día viernes no reportemos para decir que no podemos, ¿ok? El día viernes es un día de preparación y que cada familia está trabajando en la preparación y en lo que debe ser el Shabbat, ¿verdad? Muchas veces porque el viernes que hay el dinero y entonces hay que correr doble, ¿verdad? Porque es que hay el recurso y hay que salir para proveer, ¿verdad? Entonces el viernes no debería ser para limpiar a menos que sea fuerza mayor, ¿ok? Entonces, yo les quiero decir a cada uno de los que conformamos estos equipos que desde el domingo nosotros tenemos la oportunidad de preparar el local para el Shabbat. No importa si usted lo prepara el domingo o el lunes, y si alguien por alguna razón lo ensucia o es indebido, bueno, es responsable de dejarlo listo, ¿ok? Y nosotros que estamos acá no tenemos ningún problema del viernes echarle un retoque o el jueves, ¿ok? Pero programémonos, ¿ok? Si yo no voy a estar el viernes, no voy a estar el jueves, bueno, yo voy a hacerlo desde el domingo, voy a planificar, ¿ok? Eso nos permite entonces de no tener aprieto, porque cuando no dice el viernes que no se va a hacer, bueno, hay que hacerlo aunque sea de noche, cansado como sea, con todo lo demás que ella implica. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente, ¿ok? Todos los que estamos conformados, que esto no es nada secreto, cada familia tiene el conocimiento y la responsabilidad de que participamos en esto, en esa rotación, ¿ok? Entonces le hago saber eso para que en un día viernes o un jueves, digamos, no, no puedo, entonces hay que echar carrera. No debe ser así, ¿ok? Si yo no puedo el jueves o el viernes, bueno, yo voy ahí el domingo, yo voy el lunes, ¿verdad? Y ya preveo. Si en ninguno de esos días puedo, bueno, ya yo debo prever. Es muy importante eso, ¿ok? Eso nos da organización, nos da disciplina, nos da responsabilidad y la carga se aliviana más, ¿me entiendes? Porque si yo sé que mi hermana no va a venir porque, bueno, tuvo una fuerza mayor de lunes lo sé, bueno, ahí empezamos a buscar el plan B, ¿ok? Entonces, para activarnos mejor, ¿ok? Eso es muy valioso, ¿ok? Entonces dejo eso ahí para que lo tengamos bien presente para los que estamos acá, para los que están en la red también o los que puedan ir a la oración, que debemos ser todos, ¿ok? Siempre estar orientados y estar avisados de las cosas que debemos hacer para que no se nos complique, no la hagamos difícil, no la hagamos viable. Porque recuerden, somos una familia, esto es de todos y para todos y es con el Señor. Entonces, tratemos de no hacerla, sino de hacerla. ¿Cómo? Activando los mecanismos viables de madurez, de conciencia, de espiritualidad y de deseo de servir al Señor. Si le sumamos todo eso, vamos a tener suficientes elementos para siempre gozarnos y los momentos que sean apretados, lo vamos también
a pasar viablemente. Tampoco vamos a jugar, pues si alguien no puede a última hora, bueno, no hay ningún problema. Como ha pasado, se ha superado las cosas. Pero no sumemos uno tras otro o no lo hagamos como común, ¿ok? Entonces, manejemos esas opciones. ¿Estamos claros, verdad? Ok. Muy bien. Lo otro que tengo aquí es Shavuot. Ya lo tenemos listo, amado. Aquí no hay vuelta atrás. Estamos en la cuenta regresiva, pero así, cerquitica, cerquitica. Y el jueves tendremos la gran convocatoria de Shavuot. Bueno, cada quien debemos estar haciendo los arreglos para minimizar pues todo aquello que pueda entorpecer la convocatoria, la comunión maravillosa que tenemos. Recuerden que esta es una convocatoria que también cierra esta jornada de primavera y tenemos que echarnos la aguantadita y que el Padre nos siga dando vida y resistencia para llegar a Yom Teruah, que es maravilloso también, ¿ok? Entonces, tenemos una oportunidad maravillosa de seguir recargando las ganas, el deseo de servir al Eterno y de gozarnos en su presencia. Estamos claros ahí, ¿verdad? Ya tendremos, bueno, tenemos más tarde, es la administración de Shavuot para que tengamos la inyección de vida que corresponde a la convocatoria. Bueno, entrando pues en materia, creo que así tenemos algo más que se nos escapa. Casos de salud, casos de situaciones. Bueno, gloria al Padre, le damos gracias al Señor. Amén. Entonces, gracias al Padre por eso y gracias por informar también que es importante, ¿ok? De veras que hay una ola y con esta lluvia así que se presenta, bueno, estamos expuestos a todo ello, que a veces la llamamos gripe, pero se transforma en otras cosas así medias complejas, ¿ok? Ahí tenemos al hijo de la hermana Viva, a Antonio, que es, ¿cómo es que Antonio? Es, bueno, él, él hace 2 años, creo yo, dos o 3 años, o 2 años creo, él entró en una fase donde tuvo problemas con la hemoglobina, ¿verdad? Se la bajó la hemoglobina y bueno, hubieron muchas determinaciones y muchas cuestiones médicas, procesos médicos y de alguna manera el padre obró milagro porque al día que terminó el seguro y tuvieron que salir del hospital, del clínica, lo llevaron a casa y prácticamente de ahí empezó a mejorar. Cuando los médicos lo dieron porque la cosa estaba grave y ya no había dinero, cosas así, ¿verdad? Bueno, eso superó gracias al padre en aquel entonces. Y a esta vez entró en un cuadro muy similar, ¿ok? Hemoglobina baja, hoy lo tuvieron que transfundir, está recluido en la Rosario. ¿Ok? Entonces, él es un muchacho sano, ¿verdad? En todos los aspectos de cuidarse y eso, y sin embargo, entonces hay algo que está pasando, ¿ok? En él que se le complica, y bueno, está hablando con la hermana Refuá, que es su hermana, y bueno, que hay que buscar dónde está el punto, porque él viene trayendo una vida normal y se le presenta un cuadro así de buena a primera, como muy grave. Entonces le dicen que es neumonía, entra como llamo las diferentes versiones médicas y se confunden mucho las cosas, ¿ok? Total que bueno, eso lo digo porque, bueno, tengamos oración a Antonio Lunfat, para que lo tengamos en oración también, que está recluido por ese caso, ¿ok? Que no se sabe exactamente qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, ¿ok? Pero está en una condición. Ok, entrando en materias, le damos muchísimas gracias, Señor, como bien lo hemos dicho anteriormente, pues de estar nuevamente en casa y pues presto para la actividad que el Señor nos ha dado, nos ha enviado, nos ha encargado y a la cual queremos pues siempre estar dispuestos para atender y hacer. Bueno, escribí aquí de las cosas que ahorita esta semana, que 2 semanas que tuve ya, pues se juntaron muchas cosas allá en casa. Nunca ya se había reparado la carretera exactamente. Bueno, entonces entró una máquina por la alcaldía con algunas modalidades ahí de pagar la mitad y la mitad la ponemos nosotros, cosas así. Bueno, se logró reparar la carretera, una máquina se forestando. Vieron muchas cosas que, bueno, gracias que mi hermano estaba allá. Que todo eso, como se pone a correr y a gestionar, pues, para poder superar todas esas cosas. Y todavía por allá todavía hay trabajo para eso que no deja de haber. Pero digo que siempre allá es dinámico la situación en medio de todas las circunstancias que surgen también. ¿Ok? Bueno, una vez más, nos volvemos pues a ver y a tocar puntos. Hoy estuvimos disfrutando, y eso debe ser, amado, disfrutar lo que es la impartición del Padre, lo que es la palabra que trae el Padre en cada uno de estos desgloses.
que debe tocar nuestra fibra, que debe tocar nuestra condición de creyente y de hijo, para poderla convertir realmente en una revelación que se convierte en la vida en nosotros, ¿verdad? Hacerlo vida, de veramente darnos cuenta que ya el pueblo del desierto no existe, no está, ¿ok? Y toda palabra que recibimos no es la de ellos, es para nosotros. Ya ellos la aprovecharon o la perdieron, ¿verdad? Y ya vemos la generación rebelde, ¿ok? Y los rebeldes fue no hacer caso, ¿ok? Y ese no hacer caso llevó entonces a descuidar, a flaquear y sufrieron las consecuencias, ¿ok? Entonces, todo lo que podamos aplicar de esa palabra, nosotros estamos en el mero, mero medio, ¿ok? Nosotros no podemos verlo como histórico, como que el pasado. Lo tenemos que ver en vivo y lo bien lo expresaba nuestro Moré en la mañana y nosotros tenemos que buscar, procurar esa sensibilidad de apreciar esa palabra, de darnos cuenta que está hablando con nosotros y que está el Señor dándonos, abriendo nuestra mente y nuestro corazón para que despertemos, para que nos demos cuenta que es nosotros, que el pueblo que está identificado históricamente, ese pueblo ahora somos nosotros en el presente. Y que lo que se dio ya proyectado proféticamente, somos nosotros. Somos lo que estamos viviendo estas últimas generaciones o esta última generación. ¿Ok? Entonces, la obediencia al Señor, amado, lo hemos dicho y es verdad, funciona con las estructuras, ¿me entiendes? Nosotros tenemos de alguna manera una agenda que es lo que está dispuesto a hacer a través de todo lo que está en la red y que el Señor nos ha permitido y que nosotros tenemos que valorizar eso, porque es lo que tenemos, es lo que hacemos. Y esto, vuelvo a tocar el punto, las redes, no dejamos de, y yo quiero que ustedes también se aperciban de revisar las redes, de estar pendientes de las redes para que nos demos cuenta de que tenemos huecos, que tenemos debilidades, que tenemos fallas, donde no hay una agenda de compromiso, de responsabilidad, porque hay muchos huecos, ¿ok? Tenemos un charit que es a las 6 de la mañana, que deberíamos, la gran mayoría, que somos todos, deberíamos estar a la altura todos los días. No debe ser el día que me toca nada más. Todos los días, porque yo estoy respaldando al que está ministrando y el que está oyendo me está apoyando, me está aportando para mí. O sea, en ese sentido nos ayudamos y hacemos el equipo y constituimos lo que llamamos el bloque espiritual. ¿Ok? Por eso entonces es tan importante el aporte de cada uno. Y así como lo digo en Charly, lo digo también para los muros, que es una hora muy propicia para que todos estemos conectados, estemos en la misma sintonía, ¿verdad? Todos esos son elementos que usted y yo debemos evaluarnos para nosotros mismos, autoevaluarnos. ¿Qué tanta responsabilidad tengo con eso? Que es como muy sencillo y que lo es sencillo, pero siendo sencillo muchas veces no le paramos. Lo vemos como que no es importante, no sé cuál es la óptica, ¿ok? Y eso no es bueno, ¿ok? Porque si vemos los grandes retos que podemos ver en el Padre, bueno, en el pueblo, perdón, en esto que vemos, en todo este histórico, bueno, quizás fueron mucho más voluminosas que lo que hoy nosotros tenemos, y bueno, ellos fueron juzgados por eso, se les determinó por eso, porque a eso se les llamó, a eso se les estableció. Entonces, si nosotros entramos en este establecimiento, en este establecer de las cosas, de la agenda, y no asumimos, bueno, entonces eso es lo que dice que si no lo hacemos en lo poco, bueno, en lo mucho estamos más fracasados, más débiles o más con más desventaja, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante, entonces, amados, de apreciar lo que verdaderamente ha hecho nuestro Padre a través de nuestro Mesías Yoshua para que seamos hoy hombres y mujeres con una esperanza maravillosa, ¿ok? Quiero abrir la palabra en Romanos capítulo 5 y con este es el tema, ¿ok? Resaltando la obra del Mesías, un título que creo que ya lo hemos tocado en otras oportunidades, ¿ok? Y lo vamos a abrir en Romanos capítulo 5. Vamos a buscar la palabra en Romanos capítulo 5. Y abrimos el versículo 6 al 11, ¿ok? Donde habla verdaderamente de cosas tan valiosas, hermanos, que están dentro del plan del Señor, donde usted y yo estamos incluidos, y que lo más que Padre permite es que usted y yo nos apercibamos de esa verdad del Padre para con nosotros. ¿Ok?
Dice el verso 6, dice, pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, que en la versión textual, si alguien la puede leer, ¿tenemos sonido aquí, hijo? Ok, vamos a leerla y yo la leo aquí también, ¿ok? ¿Alguien que lea, por favor, textual? Muy bien. Shalom. Capítulo 5, versículo 6. Hasta el 11. Vamos a leerlo todo, ¿ok? Porque aun siendo nosotros débiles, en el tiempo señalado de Mashiach, murió por los impíos. Aunque difícilmente alguien morirá por un justo, quizás alguien se atreva a morir por el bueno. Pero Elohim demuestra su mismo amor hacia nosotros en que, aun siendo nosotros pecadores, Mashiach murió por nosotros. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos en su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Elohim mediante nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, por quien recibimos ahora la reconciliación. Amén. Entonces aquí ha llamado un potencial maravilloso que si nos damos cuenta, obviamente, nosotros somos responsables de esto que aconteció, ¿ok? Pero somos beneficiarios de ello. Vaya que nosotros tenemos a nuestro cargo una gran responsabilidad, ya que no hay, dicen, medios términos en el Señor. Y bien lo expresaba el Moré en la mañana también. No hay términos medios en la obra del Mesías, el cual podemos hoy día decir libremente que es nuestro Mesías, ¿ok? Cuando se dio, o sea, cuando vemos nosotros que la palabra que dice en Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante, que nosotros no teníamos nada que ver con la obra, con las promesas, ¿ok? Dadas al pueblo de Israel. Entonces, de esa manera, nosotros fuimos rescatados y de no tener nada, hoy nosotros podemos decir y decimos nuestro Mesías, nuestro Mashiach, ¿ok? Cosa que no estaba dado antes de la obra de nuestro Mesías. Cuando se abre, y lo decía el Moré en la mañana también, cuando se despierta el misterio de las buenas nuevas, entonces nos damos cuenta verdaderamente de que hoy, a través de la revelación y de lo que vamos aprendiendo cada día, nosotros tenemos un privilegio maravilloso, grande, maravilloso, que se dio aún nosotros no teniendo nada que ver, porque ni aún, dice, teníamos chance y aparte de eso éramos pecadores, o sea, estábamos descalificados completamente. Y aún así el amor del Señor se derramó dando a su Hijo en sacrificio en favor nuestro, ¿verdad? El sacrificio nuestro, de nuestro Mesías, ya fue hecho, ya se realizó en nuestro favor, pero de ninguna manera porque tuviéramos algún mérito, no porque tuviéramos algún mérito o algún elemento, ¿verdad? Que pudiéramos tener como ventaja. No teníamos nada que ofrecer para que el Padre hiciera eso a través del Mesías. Entonces fue un regalo maravilloso, una obra que nos identifica con el Padre y que fue, como dice la misma palabra de la Torá, por puro amor. Así como le dio el pueblo dentro de tantos pueblos, así también nos dio a nuestro Mesías Yahushua por amor a cada uno de nosotros, que no teníamos ninguna condición de méritos, de merecer, y ningún elemento para nosotros exponer, sin embargo, se derramó el amor del Padre. Entonces, todo esto constituye, llamado, una deuda que el Señor de alguna manera no está cobrando porque no hay cómo pagarla, pero el Señor está queriendo tocar nuestros corazones para que seamos sensibles a la obra maravillosa que se llevó a cabo allá en el madero, ya que todas las pautas y las cláusulas de la obra del Mesías están hechas. O sea, aquí no hay que discutir el punto. No podemos sentarnos con el Señor y discutir porque ya está dado. Ya el Mesías murió, ya se dio a sí mismo y se dictaron las pautas en su palabra, mandamientos. ¿Ok? Que lo que nos quiere a nosotros es tomar decisiones y tener perseverancia en la obediencia a esas pautas, a esos mandamientos. Entonces, todo esto nos alinea a lo que es la búsqueda del Padre, el aprecio de lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo en favor nuestro, ¿verdad? No tenemos ningún argumento para modificar o discutir el plan del Señor.
Nuestra labor es valorar lo que ya se hizo en nuestro favor y tomar las decisiones correctas y evidenciando tales decisiones con obediencia y perseverancia, que lo resaltaba el Moret también en la mañana. ¿Ok? Obediencia, perseverancia, hacer caso, someternos a. Porque de lo contrario, corremos un riesgo de alguna manera pasar la raya a esa perversa generación, a ese calificativo tan nefasto. Y más que el calificativo humano es el resultado. ¿Qué pasó con cuál fue el resultado que aprendimos en la mañana? ¿Cuál fue lo nefasto de todo esto? Que no fue nada más la pena, el simple hecho. ¿Qué fue? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? ¿Alguien recuerda? No entraron, nada más. Y no entraron es que se quedaron fuera. La promesa no fue para ellos, no calificó para ellos, no porque la promesa no calificó, sino porque ellos no calificaron. Entonces, la aplicación para nosotros sigue siendo lo mismo, amados. El regalo, el entrar, estamos llamados a ello por parte del Padre. Y ya el Padre lo hizo todo. El Padre mandó a conquistar y le estaba dando garantía de que iban a conquistar. Les había entregado. Ellos iban a obedecer, a hacer lo que el Padre les decía, cómo les decía y cuándo les decía. Si se salían de ahí, ya vemos que perdieron. Por rebeldía, por descuido, por apatía, por cualquiera sean los elementos que no se hagan en el tiempo y en el marco del Padre, caemos, como dice, como aquellos que fueron a luchar y a la final obedeciendo según ellos, pero fueron fuera de tiempo. ¿Y qué pasó con ellos? Perdieron, fueron derrotados. Entonces, todas estas son lecciones que nos da mano de que nosotros tenemos hoy día un llamado del Padre y una responsabilidad muy grande de verdaderamente pues, ser referente y tener un testimonio que honre y glorifique al Padre y que verdaderamente se alinee con los principios del Padre, con los mandamientos, por todo lo que ha sido la obra maravillosa de nuestro Mesías o de nuestro Padre a través de nuestro Mesías. Entonces, ahí la necesidad que tenemos de cada día de alimento espiritual. Y esto es muy valioso. Yo vi la semana pasada, alguien decía, hablando de este punto en esta dirección, usted no puede esperar que yo coma bien y usted sea el que saque el provecho. O sea, si yo quiero tener un cuerpo sano, fuerte, fortalecido, sano, yo tengo que alimentarme. Yo no puedo tener un cuerpo con esa aspiración, o tener aspiración de ese cuerpo o de ese ser, si el que comes el otro. Come tú y yo voy a crecer. Eso no se da. Y en lo espiritual no es nada diferente, es igualito. Y por eso es que yo y todo, ¿verdad? Y el Padre, porque aquí esto no es nuestro, es del Señor. Hacemos tanto énfasis, amado, de escudriñar la palabra, de estudiar la palabra, de leer la palabra, porque ahí está. No hay otra manera de nutrirnos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Cuando decimos leer, hermano, tenemos que escudriñar, ir más allá de lo que está en la letra y buscar lo que está, y lo decía el Morín en la mañana, lo que está detrás. Pero no lo vamos a ver si no nos metemos en la palabra, si no tenemos una disciplina, ese alimento que como el alimento físico lo hacemos todos los días, entonces el alimento espiritual también, valorarlo, tomarlo como una necesidad que debe haber en nosotros y un anhelo por esa palabra. Porque lo contrario, estamos corriendo mucho riesgo en un sistema de mundo que nos tiene amenazado por todos lados. Entonces, la necesidad entonces de ese alimento espiritual, el estudio de la Torá, siempre viendo al Mesías como el medio o el instrumento que el Padre ha traído para nosotros. Entonces, es bien, bien importante eso, amado. Uno de los grandes problemas que se han presentado y que se siguen presentando muchas veces de gente que deja creer en el Mesías porque estudia la Torá sin el Mesías. Y eso es algo más de que nosotros tenemos que tenerlo muchísimo cuidado, porque mucha gente se ha desviado, porque estudian Torá, aprenden Torá, pero como no se incluye al Mesías, llega un momento en que el Mesías está fuera. Y nosotros tenemos que estar bien presente, amado, que el Mesías o la Torá sin el Mesías no aplica. Nosotros, ahora, ¿cómo hacemos? Tenemos que estudiar al Mesías, estudiar los escritos apostólicos, todas esas cartas y todo lo que está en la Torá, que tenemos que siempre ver al Mesías en la Torá. Porque sin el Mesías no tenemos vida, no hay esperanza, no hay nada
a quien podamos echar mano. Entonces es algo muy valioso, pero entonces yo tengo que tener el equilibrio en esto, amado. Tener presente, ¿verdad? El Mesías en la Torá. Entonces tengo que estudiar de parte y parte. Necesario es para yo ver que a través de la Torá viene plasmándose y proyectándose al Mesías como ese misterio que se transformó en la salvación del mundo, del cual usted y yo somos parte y somos bendecidos en gran manera. ¿Ok? Entonces, presente eso siempre, ¿ok? La maravillosa obra de nuestro Mesías va más allá de un mero concepto es un ser o es un hombre apartado, escogido, especial. Cuando podemos ver la debacle que ocurrió en el Génesis capítulo 3, entonces, y allá lo vemos en Bereshit, ¿verdad? Capítulo 3, de la caída humana, de la caída del hombre, en la persona de Adán y Eva, entonces vemos que el Mesías lo que ha hecho y lo que hace es una reconstitución o una restauración de toda la creación. O sea, ¿qué pasó en el huerto? Se perdió todo. ¿Qué es lo que revierte todo aquello? La obra del Mesías. Entonces, es como restaurar la creación. La creación se perdió en el naciendo. Todo aquello que dice el Bereshit capítulo 1, verso 31, ¿verdad? Que era bueno en gran manera. Y en el capítulo 3 encontramos la debacle. Todo aquello cayó. Y es la obra entonces maravillosa de nuestro Mesías Yoshua de restaurar esa condición. Porque ¿a dónde nos está llevando y a dónde nos está llamando? Al reino. A una condición similar como fue antes del capítulo 3, como era el capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, cuando nosotros podemos valorar, hermano, primero lo nefasto que fue aquello, pero lo maravilloso que es la reversión de ello a través de la obra del Mesías. Entonces nosotros tenemos unos motivos, pero maravillosos, que como lo expreso bien, quedamos cortos. No hay una expresión humana, palabra humana que pueda equiparar a lo que es ese hecho, ese acontecimiento de la obra de nuestro Mesías Yahushua. En el plan del Eterno, porque es el dueño del negocio, como dice, el gerente general, y nuestro Mesías es ese camino, verdad y vida, que debemos amar, que debemos apreciar, que debemos valorar y que debemos honrar cada día. ¿Ok? La obra de nuestro Mesías constituye pues la restauración total de la creación. Conlleva una significancia muy elevada que traducido al lenguaje humano no alcanzan a equiparar, nuestras palabras no alcanzan a equiparar verdaderamente el significado. Y ahí pues que nos quedamos cortos con lo que podamos entender o expresar en cuanto a este tan grande acontecimiento en el plan del Padre de bendecir, para bendecir toda la humanidad que se quedó sin esperanza. El tiempo, cuando ocurre allá en capítulo 3 de Génesis, es muy similar a aquel cuando el Mesías fue sepultado, que aquellos a quienes se le encargó la obra estaban ¿qué? Pataleando, los discípulos, no estaban convencidos de que iba a haber una resurrección, porque la resurrección no la creyeron de buenas a primeras. Entonces, son momentos muy difíciles en la vida de la humanidad. Creo que fueron dos momentos muy cruciales. Cuando cae el hombre, allá en el Génesis 3, y cuando el Mesías fue sepultado, crucificado y sepultado. La esperanza estaba, como dice, en cierta manera, en la mente de muchas personas en 4 tablas, en 4 bloques. Porque quienes fueron los discípulos que estuvieron apegados al Mesías no estaban convencidos de aquello. Sin embargo, como esto es obra del Señor y el poder es del Señor, la palabra del Señor, la verdad del Señor, ya sabemos pues que verdaderamente pues hoy nos sentimos bendecidos y beneficiados en gran manera. Pero en el contexto humano, mano, es algo tan grave, porque era perderse toda aquella maravilla que había sido la creación y por causa del pecado y por causa de la caída del hombre, se derribó todo. Perdió la comunión el hombre con el Señor y ya sabemos todas las consecuencias que en el capítulo 3, versos 23-24 dice que el Señor no, ni siquiera pudo tenerlo más allá. Los sacó, los expulsó de ese nivel y de esa condición espiritual a que estaba Adán y Eva. Entonces, la debacle, con unas sentencias nefastas, de maldición, de todo aquello, pues que continúa lo que se le dijo a la serpiente, lo que se le dijo a la mujer, lo que se le dijo al hombre, a Adán. Entonces, todas esas cosas, amado, fueron las que revirtió el Mesías en su obra maravillosa. Esa condición, porque a eso estamos llamados, a volver
al reino, al hecho de la restauración, como dice la misma palabra, de todas las cosas. Entonces, la labor apremiante del Mesías tiene que ver con un propósito que es, en su primera fase, dice que nuestro Mesías propuso lidiar fuertemente con el pecado, luchar contra la ruptura espiritual y con ello preparar a un pueblo, que en este caso fue su pueblo y que hoy es su pueblo, eres tú y soy yo, ¿verdad? Con el propósito de una segunda fase, de dar a más y dar a menos, traer el reino de Adonai de los cielos a la tierra. Ese es el plan en el que estamos nosotros inmersos, amados, en que se establezca el reino y nosotros somos representantes de ese reino y responsables de ese mensaje, de esas buenas nuevas, de ese evangelio de salvación. Entonces, la labor apremiante es derrotar por completo el mal y la injusticia. Esa es la obra de nuestro Mesías Yoshua. Paralelo a ello, de reunir nuevamente las 12 tribus de Israel, el establecimiento del reino, la reconstrucción del templo y establecer lo que llamamos el reino en la tierra. Entonces, es volver a aquella condición maravillosa. Entonces, nosotros que como leímos, cuando leímos ahorita en Romanos, ¿verdad? Nosotros no teníamos parte en esto y el amor del Señor fue tan grande que sin tener nosotros las condiciones de vida, el Padre hizo una obra maravillosa por amor. Y nosotros entendidos de ello, es que más que entendidos, conscientes, y tenemos que apasionarnos por eso. Porque de lo contrario, o sea, pierde el sabor y pierde la sintonía que debe tener esto, que es la espiritualidad y la disposición de hacer los esfuerzos, los sacrificios, lo que sea, pero que el Padre no quede por fuera, que en la agenda no tengamos que obviar al Padre o bypasearlo, que tengamos compromiso, que tengamos perseverancia, que seamos oidores y hacedores, que tengamos bien, como decíamos ahora, de no ser rebelde, de no ser porfiado, de no minimizar y de no dejar, como dice, darle poca importancia a las cosas del Señor porque creemos que no es tan importante. Y de hecho, no podemos pensar que por no hacer charla yo me voy a perder, pero yo puedo abrir una puerta que me puede llevar a la perdición o puedo llevar a otro. Entonces son elementos, amados, que tenemos que ver el sentido espiritual, el contexto espiritual, hasta dónde es edificante y hasta dónde es destructivo. Hacerlo para bien o dejar de hacerlo causa mucho mal, mucho daño. Entonces no veamos siempre los elementos, las herramientas que tenemos, amado. Este encuentro maravilloso que siempre lo mencionamos, de estar acá, que no tenemos aire, pero tenemos al Señor, su palabra, su brisa, esta naturaleza que nos acompaña. Eso es regalo del Señor, podemos hacerlo y lo debemos hacer con gozo, con ganas, venciendo cualquier obstáculo, porque me interesa, me importa. Sé que estoy ahí, estoy, ¿cómo dice? Avanzando, estoy marcando una pauta para el Señor y de alguna manera estoy contribuyendo a un colectivo que debemos todos procurar honrar y glorificar el nombre del Eterno en gran manera. Entonces, conlleva para una significancia muy elevada que traducido en lenguaje humano, como se decía, no alcanzamos, no tenemos palabras para poder decir una palabra que equipare o que equivalga a la obra tan maravillosa y poderosa que llevó a cabo nuestro Mesías. Entonces, el Mesías tiene dos fases, la faceta del siervo sufriente, que sabemos que todo lo que padeció, que al padecimiento lo llevó a la muerte, a padecer en gran manera, pero, como lo dice y lo invito a leer, Isaías 52 y Isaías 53, pero poquito a poco. Como siempre lo he dicho, amado, léase esa palabra en varias versiones si es posible y hágalo como usted, como a la misma manera como usted se come una barquilla, poco a poco. Y vaya viendo las notas que están ahí. Hay unas versiones que tienen su nota, su llamado, y le da más elementos de darnos cuenta verdaderamente las cosas maravillosas y dolorosas que se dieron. Y es lo que quiere decir Romanos allá, que siendo nosotros pecadores, el Mesías se entregó por ti y por mí y por toda una humanidad. Entonces, le invito a leer ese 52-53 de Isaías. Nuestro Mesías se propuso a lidiar fuertemente con el pecado, luchar con la ruptura espiritual y con ello preparar a un pueblo, que usted y yo, y todos los creyentes,
con el propósito de su segunda fase, nada más y nada menos que establecer el reino de Elohim y el reino del Padre en la tierra. La labor apremiante es derrotar por completo el mal y la injusticia y paralelo a ello unir nuevamente las tribus y de esta manera, pues, como dice y lo leemos ahora, ese pueblo que no era pueblo y que el Padre lo llamó a ser su pueblo. Esos que corresponden a ese segundo pan del Shabbat, unir aquellas dos partes que se parten cada Shabbat, que se separan. El Mesías viene a unirlas y con ello tomar de ese otro pan que es el mundo gentil, que de alguna manera nosotros formamos parte en esos justos de las naciones, y conformar ese reino y volver allá, aquello que se rompió allá en el capítulo 3 de Bereshit. Entonces, toda esa es la obra que encierra la obra de nuestro Mesías Yoshua y que nosotros tenemos que nutrirnos cada día, porque hay muchos elementos que nos van a nutrir, hermano, y nos van a preparar para poder aguantar la pela, para poder estar apercibidos y no, como dice, pasar la raya a una generación descuidada, distraída y mucho menos perversa como se califica por el mismo Señor y que lo vimos bien trillado hoy en la mañana desde el Mesías hasta los mismos tiempos de la Torá. Entonces no es algo inventado, está bien claro ahí y con unos resultados bien explicados, amados, que es nefasto, que no fue lo que ninguno de ellos quiso. Eso no era el deseo, como no es el deseo de nosotros. Pero aquí no se trata de deseos, se trata de obediencia y de aplicar, de obedecer. Entonces, establecer de esta manera la paz y el conocimiento universal de nuestro Padre y la comunión con Elohim, la unión con Él. Es un llamado a la necesidad urgente de cambio del sistema y del sistema de reino. Este mundo, amado, está pata para arriba y lo que hay es una urgencia de que el reino llegue, que el reino se establezca. Pero si no estamos preparados, hermano, es mejor que sigamos en este mundo pataleando y no que quedemos fuera. Pero como no lo determinamos nosotros, el reino, cuando el Padre nos está dando oportunidad de anotarnos y de quedarnos ahí, perseverar. Y para eso es el día a día, la lucha de cada día para que tengamos, como dice, la opción de alimentar, de prosperar y de crecer en esa fe, en ese fortalecimiento con nuestro Padre Celestial. Todo esto habla, vamos a ir a Isaías, vamos a leer dos citas en Isaías que son muy importantes, que tiene que ver con esa restauración. Isaías 44. Le invito en gran manera a leer todo Isaías 44. Bueno, hay uno de los que estamos estudiando o leyendo, estamos leyendo ahorita el libro de Isaías, ¿ok? Otros están leyendo otro libro, pero cada uno saque provecho a lo que el Padre le está dando, porque hay una riqueza maravillosa que se convierte en riqueza si así nosotros la apreciamos. Si no la apreciamos, amado, no es ninguna riqueza. No es que no es, sino que no se constituye en riqueza para nosotros. Isaías 44. Y leemos verso 21 al 28. Vea lo que dice esta palabra. Lo invito a leer todo el capítulo. Dice así, ¿verdad? Hablando de todo en el contexto de lo que estamos hablando de la flecha de hoy, ¿verdad? Dice Israel, pueblo de Jacob, recuerda que tú eres mi siervo. Mi hijo es Israel, hoy. Tú eres mi siervo, pues yo te formé. Israel, no te olvides de mí. Yo he hecho desaparecer tus faltas y tus pecados, como desaparecen las nubes. Vuélvete a mí, pues yo te he libertado. Fíjense entonces la obra maravillosa que hace, que obra nuestro Padre en favor de su pueblo. Y ese pueblo es usted y soy yo, en la medida que nos identifiquemos con ello. Cielo dice, gritad de alegría por lo que el Señor ha hecho. Lancen vivas abismos de la tierra, montañas y bosques con todos sus árboles. Griten llenos de alegría, porque el Señor ha mostrado su gloria, libertando a Israel, el pueblo de Jacob. Esto dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde antes de que nacieras. Yo soy el Señor, creador de todas las cosas. Yo extendí el cielo y la afirmé en la tierra, sin que nadie me ayudara. Yo no dejo que se cumplan las peticiones de los falsos profetas. Yo hago que los adivinos pierdan la razón. Yo hago que los sabios se contradigan y que sus conocimientos resulten pura tontería.
¿Qué está haciendo el mundo humano? Queriendo reconstruir el mundo, queriendo resetear el mundo, queriendo reparar el mundo. Y eso hay una inversión, mira, abismal. Lo que llamamos, ¿cómo se llama esto? Cuando es superlativo. Mega, mega, mega. Queriendo reparar, queriendo traer la paz, queriendo inventar. Y ve lo que dice el Señor lo vuelve triza. Ese es nuestro Elohim. Y cuando nosotros entramos en esa palabra, en ese contexto de esa palabra, hermano, empezamos entonces a vernos chiquiticos, pero importantes al Señor. Porque a pesar de la grandeza, del poderío de nuestro Padre, somos sus hijos. Y tenemos una esperanza maravillosa porque Él está orando en favor nuestro. Pero ¿cómo correspondemos a Él? Y ahí es donde tenemos entonces que, como dice, evidenciar con una vida comprometida con el Señor. Yo hago que los sabios se contradigan y que sus conocimientos resulten pura tontería. Pero hago que dice que se cumplan las palabras de mis siervos y que salgan bien los planes de mis enviados. Yo declaro que Jerusalén volverá a ser habitada y que las ciudades de Judá serán reconstruidas. Yo haré que se levanten de sus ruinas. Yo puedo ordenar que se seque el océano y que sus ríos se queden sin agua. Poderío y control completo. Ese es nuestro Elohim. Tiene poder, potestad para hacer eso. Entonces, como bien dice, si Él envió a su Hijo y nos dio a su Hijo, como dice Romanos, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Y aquí está expresando el profeta de lo que el Padre es. La palabra, como dice, si el Padre tiene poder o es capaz, es como dice, negado. No hay cómo expresar esa palabra porque para el Padre no hay nada imposible. Yo haré que se levanten de sus ruinas. Yo puedo ordenar que se sequen los océanos o el océano y que sus ríos se queden sin agua. Yo le digo a Ciro, eres mi pastor, tú harás todo lo que yo quiero. Y le digo a Jerusalén, tú serás reconstruida y al templo se pondrán tus cimientos. O sea, el Señor, y esto es profético, amado, ¿ok? Si bien ha habido la manifestación del cumplimiento de palabra del Señor, esta es una palabra que se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Porque falta, como dice allá, Hechos capítulo 3, verso 21, que se restauren todas las cosas, porque dice la palabra que mientras eso no ha pasado, el Mesías está a la expectativa, a que se restauren todas las cosas. Entonces, es una promesa, amado, que aquello que vemos imposible, y hoy lo hacía, resaltaba nuestro Moré en la mañana, de que estemos pendientes de lo que está pasando en Israel, no para llenarnos de miedo, ni para vernos, como dice, apabullados, sino saber que ahí es donde se manifiesta el Padre con estas palabras, haciendo lo imposible, lo que no pensamos, lo que el mundo está creyendo, que está lo peor, que estamos expuestos, el Señor se reserva su remanente. Y usted y yo estamos llamados a ser remanentes, perseverantes, valientes y dispuestos para que el nombre del Eterno sea glorificado. Todo esto habla de la proyección profética del cumplimiento del plan del Padre, donde lo grande y poderoso de este sistema, de este mundo, se quedará corto y muy pequeño e insignificante. Es un Elohim, el Elohim nuestro es un Elohim que tiene el control de todo. Toda rodilla se doblará, 45 Isaías. Si voltea la hojita ahí del que estamos leyendo, 44, va al 45 y leemos el verso 22 al 25. Alguien que lo lea, por favor, rapidito, poco a poco. 45, 22, 25. Uno más que lea, por favor. Miradme y sed salvos en todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido la sentencia, y no será revocada. Ante mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua, diciendo, yo soy Adonai, hallo fuerza y salvación. A él vendrán derrotados los que se enardecían contra él. Y en Adonai será justificada y se gloriará la estirpe de Israel. Es el 25. Sí. Leo esta versión, dice, vengan a mí que yo los salvaré, pueblo de extremos de la tierra, pueblos del extremo de la tierra, pues yo soy Elohim y no hay otro. Yo lo juré por mí mismo, hice una promesa de triunfo y esa promesa se cumplirá.
que ante mí todos doblarán rodilla y por mí jurarán todos y dirán solamente el Señor. Esta es la victoria y el poder. Todos los que me odian quedarán en ridículo. Gracias a mí, todo el pueblo de Israel saldrá triunfante y estará orgulloso de mí. Amén y amén. Todo esto es una riqueza de palabra, amado, que si nos metemos en ella podemos tomar muchísimo provecho. No la veamos como palabra pasada, histórica. Es proyección profética, amado. Para usted que es pueblo de Israel, para mí que es pueblo de Israel, para todos los que somos llamados pueblo de Israel, pero identificados con evidencias de compromiso, de esfuerzo, de arreglos, de entrega cada día. Toda rodilla se doblará y todos conocerán que no hay otro, es el único. Y cerramos la palabra con Filipenses capítulo 2. Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, vino el Mesías. Así como dijo también allá en Éxodo. El día que tocaba salir de Egipto, ese día se manifestó el Padre y es el famoso día de Pesach. Filipenses capítulo 2, 5 al 11. ¿Alguien que pueda leer? ¿Diferente? Tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Adonai, en Yehoshua, el cual, existiendo en forma de Adonai, no consideró aprovecharse de ser igual a Elohim, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciendo semejante a los hombres, y mostrándose en apariencia como hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de madero. Por lo cual Adonai también exaltó hasta lo sumo, y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yehoshua se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yehoshua es Señor, para gloria de Adonai Padre. Amén. Si Él se dio, amado, porque este es el extremo a que llegó nuestro Mesías, siendo lo que era y lo que es, y llegó hasta el extremo de humillarse y sufrir la muerte, y muerte terrible. Si Él lo hizo, amado, ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿Cómo le correspondemos? ¿Cómo nos acercamos? Ahí entonces tenemos que tener conciencia y lo tenemos que hacer día a día, porque no se trata de una emoción, se trata de una convicción, una seriedad, una responsabilidad, algo, o sea, que no tiene comparación. Y que así, como bien entendemos, nuestra vida es frágil, somos vulnerables. Y hasta que estamos vivos, amados, tenemos esta oportunidad maravillosa. Hasta que tenemos la oportunidad y la capacidad, podemos hacerlo, los esfuerzos y los avances. Podemos llegar a un momento donde no hay nada que hacer. Ya lo que se hizo, se hizo. Y si no se hizo, se quedó así. Y podemos quedar como generación perversa, sin entrar. Corremos el riesgo. Y construimos a que otros también se queden fuera, que pudieran entrar. Porque usted puede ser, y estamos llamados a ser, instrumento para que otro entre. Puente, referente. Entonces, por eso es que el testimonio, amado, la entrega, la disposición, la referencia que nos está llamando el Padre a que seamos, valorando su obra a través de nuestro Mesías Yehoshua y la responsabilidad que tenemos, es demasiado valiosa. No tenemos palabras para definirlo. Pero en el contexto espiritual, en el plan del Eterno, amado, es tan valiosa realmente como es la obra de nuestro Mesías, porque es lo que es, no es la nuestra. No tenemos nada que tenga valor. Todo viene del Señor. Nos ha enriquecido para que seamos enriquecedores. Nos ha bendecido para que seamos de bendición. Entonces tenemos que madurar, crecer, fortalecer, porque tenemos el tiempo, tenemos la oportunidad. Hoy, a pesar de, todo este incidente de la corriente, bendito sea el Padre. Esperamos que hayan pues una mayoría o la mayoría, todos conectados, porque no estamos llamados hoy en Shabbat a hacer otra cosa.
Estar durmiendo, estar relajado, no tiene cabida para un hombre o una mujer que está comprometida con el Señor y que le da cabida a esta palabra, a este evento, a este hecho tan maravilloso, tan grande y tan valioso como fue la obra de nuestro Mesías Yoshua, que como leímos ahorita en la última cita, llegó hasta lo más bajo y morir por obedecer al Padre a que el plan del Señor se cumpliera. Y nosotros debemos tener, amado, conciencia de que debe haber una correspondencia que tenga un saborcito, quizás no cerca, pero que te parezca que algo. Pero cruzar las manos, amado, y excusarnos, eso, alante de todo esto, amado, puede ser que nos volvamos generación rebelde y contumaz, como también se le dijo al pueblo allá. Entonces, valoremos, amado, la oportunidad del tiempo que vivimos, que es maravilloso, que es valioso, ¿ok? Tenemos un encuentro maravilloso esta semana con lo que es la convocatoria de Shavuot. No desperdiciemos nada, vamos a tocar provecho completamente. Estaremos, bueno, y el More va a estar disertando, dando las pautas de todo lo que debemos estar realmente fortalecidos y dispuestos para participar, para gozarnos y seguir, porque esto es llega la convocatoria, termina la convocatoria y viene la actividad del Señor, toda la que nos corresponde cada día, con este llenado, con esta condición y fortaleza espiritual que está en la palabra. Pero no es, como dice, sin buscarla, sin aprenderla, sin revisarla. Hay que revisarla. Hay que penetrarnos en ella y darnos cuenta todo lo que está planteado ahí, como la verdad ya con el resultado, que es lo valioso de todo esto. El Señor nos está diciendo cuál es el final. Nosotros tenemos que someternos para estar en el camino y tener provecho de ese gran final, que más que un final, hermano, es el gran comienzo. Amén. Bueno, mis hijos, el Padre les bendiga mucho, así pues a todos mis hermanos y hermanas, familias que están conectadas, los que estamos acá presentes, gracias por, de alguna manera, pues aguantar la pela y que la aguantemos porque es del Señor, ¿oyó? A veces nos ponemos así, o pareciera que somos amargos, pero cuando nosotros vemos al Señor, nos quedamos cortos y no podemos ni compararnos siquiera. Recibamos de nosotros y que no sea el Señor una última vez, porque es triste. Y como siempre digo, hermano, no es lo triste del punto, es la consecuencia, el resultado. Resultado fuera de lo que es el plan del Señor es triste, eso es nefasto, se pierde todo. ¿Ok? Nos ponemos en pie entonces, amados, estamos a estar orando para cerrar. Pedirle al Padre que apague o cambie el viento para allá tremendamente, para que se lleve la palabra nuestra para allá y nos quite la bulla, porque no hay ni música, porque no tiene sonido melodioso tampoco. A ti, Padre, oramos una vez más, dándote gracias por tu bondad, por la oportunidad preciosa que nos das, Padre, de identificarnos contigo, de tomar provecho de estos momentos especiales, de este tiempo de Shabbat. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada familia, Señor. Oramos, Padre, que cada uno tengamos bien, pues, fortalecer esa mente y poder apreciar y valorar tu palabra, Señor, que cada uno la tenemos a disposición y que tenemos la libertad, el albedrío, Señor, el libre albedrío de veramente, pues, alimentarnos de ella como bien nos alimentamos cada día. Y aún así, Padre, no alimentándonos por cualquiera sean las condiciones, el alimento espiritual es determinante, Señor, porque ahí tenemos la fortaleza que necesitamos para la vida verdadera, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendice pues a cada uno de tus hijos, bendice a los que están quebrantados, los que estamos clamando a ti, Señor, por esa salud, por esa sanidad, que sea tu mano poderosa extendida y que podamos ser, Señor, arropados por ti y por tu preciosa palabra, Señor. Muchas gracias, Padre. Oramos por esta vecindad, por esta situación de bulla, desarmonizando, Padre Santo, esta tarde con esto, que seas tú, Padre, tomando control y que pase lo que debe pasar. En bien, pues, Padre, que nosotros tengamos el provecho de esta tarde de comunión, Señor. Así pues, Padre, por los méritos de tu amado, nuestro Mesías Yoshua, gracias damos a ti, Señor. Amén y amén. Muy bien, bendiciones y shalom para todos entonces, amados.